Voces y Saberes. El podcast. Buenas tardes, este es nuestro segundo capítulo de Voces y Saberes, el podcast. Un espacio donde la comunidad normalista expresa, comparte y argumenta saberes a la comunidad educativa. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Matilde, directora del Jardín de Niños en Azochiapan, Morelos. Ella participó como integrante de este grupo de maestras innovadores de los materiales educativos de preescolar, específicamente en el libro de Modalidades de Trabajo para la Acción Transformadora. Un gusto, maestra. Un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto, maestra. Para nosotros es importante mencionar que nuestra invitada en el capítulo de hoy es la maestra Matilde Piñeiro. Ella es egresada de la licenciatura en Educación Preescolar de esta Escuela Normal Urbana Federal Cuautla. También es maestra en Educación, egresada del Instituto Universitario Veracruzano, originaria del estado de Morelos, y actualmente es directora de un jardín de niños. Así es. Nosotras somos estudiantes del cuarto año de la licenciatura en Educación Preescolar. Yo soy Aliyael Angélica Elizalde Rojas, un gusto. Y me presento, Quetzali Buenos Aires Rodríguez, para servirle, maestra. Gracias, muchas gracias. Maestra. Pues, nos interesa saber quién es usted, maestra. ¿Quién es Matilde? Más que nada como persona y profesional. Sus orígenes, cómo fue su vida estudiantil, si nos puede contar un poquito su trayectoria profesional y sus proyectos profesionales que aún tiene pendientes. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Como estudiante, Matilde siempre se caracterizó por querer participar, por querer concursar, si había poesía, si había oratoria, si había danza. Yo creo que una vez un maestro me dijo que era jonjolí de todos los moles, imagínense. Entonces, fue una característica mía siempre. Y otra de las cosas que también me caracterizaron, yo creo que siempre es querer buscar hacer algo que sea diferente, algo que sea quizás innovador en el ámbito profesional también. De esa misma manera siempre me he tratado de regir, porque creo que lo más importante en la vida siempre es trascender y dejar huella, sobre todo que sea siempre para bien, ¿no? Y para dejar algo que sea para mejorar, es todavía algo que pues mucho más nos motiva como seres humanos. Recuerdo mucho que cuando yo me gradué y estaba haciendo mi examen profesional en mi escuela normal, a la cual quiero mucho, terminé mi documento, y una frase que yo recuerdo haber dicho en ese momento, y si mis sinodales estuvieran aquí quizás la recordarían, es que terminar una carrera no se trata de cerrar una página, y ya terminé, y aquí terminó, y ya me gradué, porque si solo vemos nuestra formación como hasta aquí llegué, pues nos pasa que el mundo avanza, que el mundo gira y que todo cambia, y entonces pues nosotras nos quedamos ahí, ¿no? Claro. Entonces lo importante es así, y entonces siempre ha sido quizás esa mi manera de ver la vida, de tratar de buscar hacer algo distinto, y también de dejar una huella para los seres que quizás algún día ustedes tengan, que más van a amar, que pues seguramente será su familia y sus hijos, ¿no? Sí, entonces claro. Siempre buscando de ese crecimiento profesional, pero también para ese dejar huella en los seres que más amamos, ¿no? Hoy con orgullo puedo decirle a mis hijos que de ahí pues para adelante, ¿no? Claro. O sea, de haber dejado mi nombre escrito a lo mejor en número 6, sí, ¿no? En el libro, pero ya se quedó ahí, y es un libro que pues quizás van a pasar, no dudo que a la historia en algún momento, porque todo es perfectible, sí, pero que ya se quedó y que dejamos ahí una huella marcada para siempre. Sí, siempre. Que es el inicio de una nueva etapa, ¿no? Más claro que nada, sí. Porque como usted mencionaba, cuando salimos de la universidad, pues no es hasta aquí llegué, es cómo voy a seguir creciendo, cómo voy a seguir aprendiendo. Entonces creo que usted es el ejemplo, al menos para nosotras que somos de cuarto sí, y estamos a punto de salir. Es muy emocionante, y creo que va a ser muy enriquecedora esta plática, porque es un ejemplo a seguir, creo. No, y creo que hablando de innovación, usted ha demostrado que lo lleva en su vida y lo lleva en su persona, porque
pues usted participó en el diseño de los libros de texto gratuito para la educación preescolar, específicamente en el de modalidades. Así es. ¿Cómo fue, maestra, su experiencia? O sea, usted habla de innovar. ¿Cómo llevó esa innovación que usted siente, esas ganas de crecer, esas ganas de ser creativa? ¿Cómo fue su experiencia en esta situación? ¿Cómo llega ahí, maestra? ¿Qué Cuéntenos la un poco. motiva? Lo primero que me motiva es lo que yo veía. Muchas veces vemos cosas, pero no nos atrevemos a hacer nada. O sea, solo a lo mejor llega la crítica, llega la señalización, eso no me gusta, eso no me parece, pero no buscamos una manera de hacer que eso, a lo mejor en la pequeña medida de nuestras posibilidades, se cambie de alguna manera. Entonces, a mí había cosas específicamente de mi álbum, que de pronto yo decía, o sea, estas están totalmente lejos, totalmente lejanas a la realidad que nosotros vivimos, ¿no? A la cotidianidad de nuestros niños. Y entonces, cuando se abre la convocatoria, pues yo veo ahí como esa ventanita, ¿no? Esa oportunidad de decir, bueno, y cuando yo leí la convocatoria dije, bueno, siempre he criticado cosas que no me gustan. ¿Qué hago? Pero ahora, ¿qué puedo hacer para abonar en una pequeña medida a eso que no me gusta? Porque pues decir lo que no me gusta es fácil, señalarlo también, pero hacer algo y dar un paso para avanzar en eso, pues es algo que desafiante. Y muchas veces nos cuesta trabajo tomar esa decisión, ¿no? De decir, sí, pues voy y hago el esfuerzo, ¿no? Y entonces, pues fue así como a través de la convocatoria yo me inscribí, hicieron un primer proceso de selección, ¿no? Y entonces, a través de ese proceso de selección nos hacían tomar como cursos, y autogestivos y evaluaciones, y por la razón que yo me quedé en el libro de modalidades es porque también entregamos un proyecto. Ese proyecto no lo evaluaron. Entonces nos hacían la suma de ese puntaje, participamos más de 1,000 compañeros y pues nos quedamos al final menos de 400. Un poquito más de la mitad fue el que se descartó en ese camino, porque no todos los que nos inscribimos pudimos pasar. Y ya nos seleccionaron. Yo quiero atreverme a pensar que, pues de acuerdo a cómo nos habían observado, o eso no fue algo que nos hayan dejado así bien claro, pero nos clasificaron en diferentes materiales, precisamente, y a mí, pues en este caso me tocó participar en el libro de modalidades para la acción transformadora, porque pues ese proyecto en aquella ocasión lo evaluaron con 100 de 100 puntos. Y es un proyecto muy grato. Creo que como practicantes y como maestras hemos tenido la oportunidad, bueno, de hablar con maestras ya egresadas y que están frente a grupo, ¿no? Y decimos que realmente es una gran ayuda, porque trabajar con proyectos no era tan fácil en preescolar y no era de una manera contextualizada como debería de ser, ¿no? Y este libro de modalidades viene a explayarnos un mundo entero de posibilidades que a lo mejor muchas maestras dicen, a lo mejor en tales planes de estudio ya lo trabajábamos, pero poderlo trabajar con la nueva generación, con las nuevas modalidades, creo que es muy, muy grato, y de verdad creo que ese 10 de 10 que le comentaban, muy bien ganado, maestra. Sí, en este caso también quiero puntualizar algo. Desafortunadamente esos proyectos que entregamos y que fueron evaluados no fueron tomados en cuenta para ponerlos ya en los libros como tal, porque la idea era que los libros, precisamente al generar un proyecto, estuviera tan cuidado y tan pulido, que no fuera un proyecto de una persona, que no fuera solo la ideología de una maestra. En este caso, en el proyecto que nosotros participamos, el que ya se encuentra plasmado, está elaborado con una maestra que, además de ser maestra normalista, es directora y está en Tijuana. Y una maestra que era apoyo técnico pedagógico y está en Yucatán. Entonces, éramos 3 docentes trabajando en un proyecto de 3 lugares totalmente norte, centro y sur, ¿no? Estábamos los 3, y de esa manera fue que si yo aportaba algo, la compañera que era del norte me decía, ¿y eso qué es? ¿No? Porque hablaba, por ejemplo, de las lufas, ¿no? Estropajos, que los conocemos. Entonces yo le comenté a la compañera, estábamos hablando porque habla de qué pasa con los residuos. Estos contrastes culturales, ¿no? Y entonces hay un contraste también cultural, y viene esta parte de que qué bueno que se hubieran diseñado de esa manera, porque si solo hubieran puesto la visión de Mati del estado de Morelos, entonces me quedaba corta. Claro. Y cuando hicieron esta parte,
de reunirnos a 3, entonces de esa manera este proyecto se enriquecía todavía más y habría la posibilidad de que se fuera creando un proyecto que donde quiera que se aplique Va a funcionar. sea posible que funcione, efectivamente. Entonces, es así como esos proyectos que se diseñaron y claro, eran revisados y revisados y revisados. Miles de horas de trabajo. Sí, fueron muchas horas de trabajo, la verdad. Sí, maestra. Para este punto usted era maestra, ¿verdad? Yo era frente a docente, grupo. frente a grupo. Ah, ok. ¿Y qué grado tenía maestra? En aquel entonces tenía 2º grado. Wow. Maestra, y la maestra Mati de ese entonces, ¿qué metodología podría decir que la maestra Mati de Morelos, originaria de su contexto, pudiera emplear mejor, que esté activa como en el aprendizaje del aula? ¿Cuál fue la modalidad con la que la maestra Mati se sintió identificada y sintió que pudiera servir en su contexto? En aquel momento, Sí. para mí las modalidades, ahorita que puedo hablar de todas, de las 6 modalidades, tienen una gran riqueza y cada una tiene una fortaleza única, cada una de ellas. En aquel momento yo trabajaba mucho y me gustaba mucho trabajar la unidad didáctica, porque me gustaba el recorte de la realidad. Me gustaba trabajar en esta parte, desde aquel entonces yo ya trabajaba esta parte, porque a mí me gustaba trabajar con la comunidad. Recuerdo en otra comunidad donde trabajé, me fui al Globo porque era lo que tenía cercano a mi territorio, o sea, me iba al balneario que estaba cercano, porque era lo que me gustaba, ¿no? Me gustaba mucho esos recortes de la realidad. Pero hoy, en este preciso momento, yo que puedo estar observando desde otra perspectiva ahora, en la parte directiva, puedo ver, y esta parte que también he estado con ustedes y con chicas y con más compañeras, que muchas compañeras han tenido a bien invitarme a trabajar con ellas y a participar, podría decir que cualquiera de las modalidades, de cualquiera de las 6, tienen una gran fortaleza, ¿no? Entonces, si hablamos de los proyectos, que es el más parecido a la parte de la metodología sociocrítica. Entonces, si hablamos de esos proyectos, los proyectos tienen la cualidad de que buscan solucionar un problema que atienda nuestra realidad. Entonces, problemas en las escuelas tenemos siempre hay problemas, siempre hay situaciones, ¿no? Entonces, por ese lado. Por el otro lado, si nos vamos a los centros de interés, específicamente yo eso se los recomendaría muchísimo a mis compañeras que tenemos niños tan pequeñitos, porque otra de las características de un niño de 3 años en preescolar es que su atención a veces es tan breve y entonces un centro de interés, partir del interés de que el niño lo tenga ahí, que lo viva, que sea algo tan rico, hace que la atención del niño no se nos pierda tanto, ¿no? Entonces, esa es una riqueza que incluso en el feedback con mis compañeras a veces me dicen, no, maestra, es que cuando traje aquí una vez llevaban vísceras, ¿no? Estaban hablando de vísceras. O sea, para los niños estaban así, ¿no? Niños de preescolar y viendo así del pollo, los órganos y eso. O sea, cuando es algo que es natural, lo tienen todos los días, que va con su mamá y la mamá está comprando, pero no tiene la posibilidad de verlo de cerca, o de tocarlo, mucho menos, ¿no? Porque se acercan los niños con la mamá y le dicen, no toques, no toques. O sea, creemos que los niños tienen como estas imposibilidades, ¿no? Y creo que sí, justamente estas modalidades que nos está mencionando tienen esta fortaleza de decir, pues experimenta, acércate, juega. Exacto, y son las características de cualquiera de las modalidades, que no deje lo lúdico, que englobe lo sistemático, pero que también esté el pensamiento crítico todo el tiempo trabajando en cualquiera de las modalidades que trabajen, ¿no? Ahora, si nos vamos a los rincones, por ejemplo, los rincones tienen esa fortaleza de permitirle al niño la autonomía, de permitirle al niño ir, desplazarse, ir a un área, ir a otra área, en el momento que él tome las decisiones. Cuando antes, a lo mejor, para mí, el trabajar el rincón era de que yo le decía, vas a estar aquí y vas a estar aquí tantos días y luego nos vamos a cambiar y vamos a girar y vamos a movernos de rincón. Y ahora no, las modalidades buscan esa autonomía del niño que efectivamente esté en el rincón, porque a lo mejor ahí es donde está fortaleciendo lo que nosotros pusimos como parte del desarrollo cognitivo o parte del desarrollo procedimental que quisimos potenciar en el niño, ¿no? Y así les podría ir mencionando, ¿no? El taller crítico, hablar desde esa parte en la que conocemos que tenemos
artesanos en nuestro país con una gran riqueza, ¿no? En el estado de Morelos mencionabas, por ejemplo, Tepoztlán, Tlayacapan. Sí, claro. O sea, cuántas cosas de taller crítico podemos llevar a las aulas y que los niños tienen esa realidad y que es con lo que viven día a día, ¿no? Hace apenas unos meses pasó en la comunidad Azochiapan una tradición que tienen que a mí me dejó impresionada, que le llaman ceritas. Entonces, en esa tradición, realizan trajes, realizan vestuarios, realizan desde trajes de chinelos, trajes de sopilote, trajes, o sea, cuántas cosas existen en nuestras comunidades, específicamente, ¿no? Hablando de lo que mencionabas bien hace rato. Entonces, el taller crítico abre esa ventana a la interculturalidad crítica, atraer a la comunidad y que la comunidad nos permita conocer más lo que hace. Claro. El simple hecho de hacer las ceras. No sé si lo han visto, pero, o sea, es todo un arte hacer esas ceras, como hacen unos como cirios todo un decorados, y es todo un proceso hermoso, la verdad, y y pues es parte de nuestra riqueza cultural, ¿no? Y nuestra identidad, sobre todo. Sí, claro. Creo que muchas veces como maestras nos casamos a veces con una modalidad, una metodología, y ya no la soltamos, ¿no? Entonces como que estamos en nuestra zona de confort y a veces abrirnos a probar otra, como la unidad didáctica, como los centros de interés, etcétera, nos da miedo. Nos pasó apenas como que nos casamos todo el grupo con proyectos. Entonces nuestra maestra fue así de, no, tienen prohibido ya trabajar proyectos, porque ya una vez que empiezas a abrirte camino a todas las demás, te das cuenta de que son proyectos tan bonitos, que son experiencias y que parten justamente de la realidad de los niños, más que nada. Así es, efectivamente. Maestra, y usted ya estando como directivo tiene otra perspectiva diferente a cuando lo elaboró, que era docente. ¿Usted cómo cree que estos libros contribuirán a la formación de los docentes en el futuro? A lo mejor en este caso hablando de generaciones como nosotras, que estamos escuchando de su viva voz lo que fue su experiencia, ¿qué cree que pueda sacar de riqueza a estas nuevas generaciones? ¿Cómo los van a ayudar? Lo primero que yo le veo de riqueza, a diferencia de otros años en los que pues a mí ya me tocó ya unos cuantos años como docente estar en el aula, es que anteriormente no había habido ningún programa que nos presentara diferentes posibilidades ya hechas, ya estructuradas. Entonces, el hecho de que puedas darte la oportunidad, por ejemplo, de abrir la página 92 del libro de modalidades y leer todo un proyecto desde el inicio hasta el final, te abre un panorama de que dices, esto me puede servir, esto también, esto no me puede servir aquí en mi comunidad, pero esto lo puedo enriquecer de tal manera. Entonces, estos proyectos que ya están ahí hechos, o las diferentes modalidades, aunque ahí sí faltó más quizás, yo creo que para las siguientes generaciones les tocará ampliarlos más, porque de las otras modalidades solo hay un solo ejemplo, ¿no? Entonces, estos ejemplos, aunque pareciera algo que pues es, digamos, repetitivo, que cada año van a estar los mismos, no, porque la riqueza que nosotros en nuestra autonomía les podemos dar, pues es lo que nos abre el panorama, ¿no? Ahora, si nos vamos a los materiales, por ejemplo, lo que es el fungible, lo que es el manipulable, también son tantos materiales, y luego en el libro de posibilidades nos va manejando cómo cada material, cada lámina, cada fungible nos da posibilidades creativas, claro, ¿no? Ahí me da una serie de opciones creativas en cómo lo puedo utilizar, en cómo lo puedo llevar a la práctica. Sin embargo, en mi posibilidad como docente, yo ya tengo esa habilidad, claro, o esa posibilidad de decir, pero además, yo puedo hacer esto, ¿no? Cuando estuvimos claro, en unas, pues sí, reuniones, capacitaciones, no sé, compartir, mejor llamarlo así, ¿no? En esos momentos de compartir, podíamos platicar con nuestras compañeras de los diferentes estados, de partes del estado. Y había, por ejemplo, hay una lámina que se llama Las manchas del jaguar, ¿no? Y y una compañera decía, no, pues número. Y las demás, ¿número?
Sí, porque si le contamos aquí las manchas al jaguar, pues ya Sí. favorecemos número, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que dice precisamente nuestro libro, ¿no? Nos da posibilidades, sin embargo, no nos limita. Claro. También nos deja en esas posibilidades la apertura. Sí, ahí entra tu papel como docente, ¿no? Hasta dónde lo puedes llevar y hasta dónde crees que tu grupo puede alcanzar. Porque también pues es contextualizar y utilizarlo a como más te vaya, y es una gran de las grandes características de estos nuevos libros, porque sí, justamente a veces lo comentamos en el grupo como estudiantes, hacemos plenarias y decimos, bueno, a mí me fue de tal manera con tal proyecto, a mí me fue de tal manera con esta metodología, con esta modalidad, perdón. Entonces, como que esta parte de la creatividad sí se nota muchísimo en esta nueva elaboración de trabajo, porque creo que sí te abre muchísimas puertas y muchísimos caminos por donde llegar y trabajar con los PDAs, porque también es algo muy rico que podamos decir, pues voy a implementar todo esto y a lo mejor puedo ver 4 PDAs en una sola modalidad, ¿no? Y lo estoy enriqueciendo de manera constante. Sobre esto, maestra, usted que ya es directivo, también ¿qué cambios ha observado en la práctica de sus docentes? Porque nosotras a lo mejor como estudiantes lo notamos, ¿no? Porque sí nos tocó un poquito esta transición de planes de estudio, pero usted frente a grupo, frente a una escuela ya como dirigiendo, ¿ha notado estos cambios? ¿Cómo los ha notado en las escuelas que ha podido visitar? ¿Qué cambios ha visto usted en el aula? Ya no como metodológicamente, sino ¿qué cambios hay en los aprendizajes, maestra? El primer cambio, la verdad, y yo sí quiero reconocerlo y hacer extensivo ese reconocimiento a todas y a todos mis compañeros que están frente a grupo. Porque el primer cambio es la decisión. Precisamente hace rato lo tomabas. Como docente, ya muchas veces nos casamos. Sí. Nos casamos con a lo mejor el inicio, desarrollo y cierre de una situación didáctica, de una secuencia. Entonces, el primer cambio que existió es ese cambio de paradigma de atreverse a reinventarse, ¿no? Ese es el primer cambio que podemos apreciar. Y luego de ese cambio viene la parte en la que el reto de transformar no solamente desde la acción en el plan, desde la acción de ejecutar un plan distinto o desde cómo es el proceso de cada momento de las modalidades, sino lo que viene más a fondo es el cambio del enfoque. Y el cambio del enfoque con el que ahora se busca y se pretende que se trabaje en las modalidades, ahí es, yo creo que es el hilo más fino que no se les debe de perder a ustedes como futuras ya docentes y a todos nosotros como docentes. Porque puedo diseñar un plan distinto, puedo trabajar un proyecto como está tal cual en el libro plasmado, pero a la hora de que yo lo estoy ejecutando, y es ahí donde he notado esos cambios con las compañeras. Esos cambios de que además de que han hecho el cambio de plan, además de que han hecho, ahora están haciendo el cambio del enfoque, de ese enfoque en el que el docente llegaba y le decía al niño, hoy vamos a colorear esto, vamos a trabajar esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. Donde no había autonomía, ¿no? Por parte de los niños. Exacto, donde esa parte crítica de darle al niño la voz, no la teníamos. De saber que tiene posibilidades. Exacto, de saber que el niño tiene esa oportunidad de participar, de decidir. Por ejemplo, ahorita no vamos lejos, comentaba con una compañera, están trabajando la parte del entorno natural y un niño le decía y me comentaba ella, y en esos comentarios digo, cuánta riqueza, ¿no? Que el niño diga, es que yo quiero sembrar cilantro, ¿no? Y, o sea, veamos el cambio de enfoque, el cambio de decir, vamos a traer un ejemplo, ¿no? Que hacíamos desde ¿no? el frijolito, exacto, ¿no? El frijolito en el algodón, al cambio de decir, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres sembrar? Y entonces la realidad del niño dice, yo quiero sembrar cilantro. Es que a mí me gustan mucho los tacos, maestra. Y a mi familia le gustan los tacos. Y entonces ahí sí le doy al niño voz y le doy esta parte de su realidad, ¿no? Y ya no van a ver solamente cómo crece un frijolito y que todos los frijolitos crezcan, o no crezcan, o no sé, ¿no? Porque también tampoco lo vamos a satanizar, ¿no? O sea, algo ha sido bueno, ha tenido riqueza y sigue teniendo riqueza, ¿no? Claro, a lo Sin mejor embargo, lo podemos enfocar diferente, ¿no? Ajá, a lo mejor hacemos que le sirva, ¿no? Más que nada, perdón.
Exacto, que también es algo que le va a ser útil, ¿no? En su vida. Y así esta práctica, por ejemplo, nos da cuenta de que estamos cambiando algo que es lo que realmente tenemos que lograr en la nueva escuela mexicana. Sí. Buscar ese cambio de enfoque más humano, más crítico, y en el que a lo mejor vayamos transformando a nuestras posibilidades, a nuestras capacidades, y no dejarnos así como de que, no, pues a mí, yo les decía, ¿no? Y me decía, a mí ya me gustó esta y yo con esta me quedo, ¿no? A mí ya Sí. me gustaron los centros de interés porque aparte son 3 momentos, pues Sí. está mucho más, Más sencillo. más sencillo hacer 3 momentos y ya Sí, me caso con ellos, sí. ¿no? Entonces ese es lo lo más más rico que Ahora- he podido encontrar. Creemos que la comunidad es un elemento clave, ¿no? En la concreción de la nueva escuela mexicana. ¿Cómo cree usted que se ha involucrado la comunidad educativa en la evaluación y retroalimentación de estos libros? En la evaluación y retroalimentación como tal de estos libros, creo que todavía no se ha dado un espacio en el que ya se estén evaluando y retroalimentando estos libros. Lo que sí he notado es cómo se está evaluando y retroalimentando lo que los niños están haciendo en el aula a partir de estos libros, ¿vale? Entonces, porque se dio el espacio de la convocatoria, donde toda la comunidad Sí. y todas y todos tuvimos la oportunidad de ingresar, ¿no? Sí. Ahí sí se tomó en cuenta toda la comunidad educativa. No todos Sí. a lo mejor dijeron voy, pero sí se dio la oportunidad. Pero como tal, ahorita, en este momento, apenas a los años que lleva ya en su realmente ejecución, no ha habido un espacio, ¿no? Yo creo que sí va a ser muy importante y va a ser muy Sí, rico claro. que lo puedan evaluar y que lo puedan valorar todas y todos, ¿no? Porque pues sabemos que siempre vamos a tener el yin y el yang y siempre vamos a Claro. tener la parte de que habrá quienes les parezcan como a mí, que a mí, para mí sí me han gustado, para mí sí, y habrá quienes digan no, o sea, Sí, que no. yo no, esto Ujú. no lo considero, pero lo más importante siempre va a ser que pues somos, y todo es perfectible, Claro. y entonces se pueda mejorar. Claro. Sí, justamente sobre este tema, yo creo que estos espacios a lo mejor no se han abierto oficialmente como al público educativo, pero al sector educativo, a los maestros, pero creo que sí se ha dado la oportunidad en las sesiones de consejo técnico, que hay como mucha intercambio cuando hablamos de vamos a ver usted sabe, ¿no? Vienen los temas que podemos trabajar y se da mucho este intercambio entre maestros, y justamente una de las partes que más sorprende es que hay maestros que dicen, es que es lo que ya hemos trabajado, y hay maestros que dicen, no, es que sí cambia, ¿no? Y se da esta oportunidad de cambiar, y yo creo que es muy, muy interesante el ver cómo los maestros tomamos esta postura de decir, bueno, ¿me sirve o no me sirve? ¿Cómo lo aplico, cómo no lo aplico? Cada quien le da un enfoque diferente, ¿no? Porque a lo mejor viene plasmado y vienen maneras de trabajarlo, pero cada persona también pone de su parte como docente para decir, lo voy a trabajar así. Entonces, creo que aquí es una rica experiencia, y sería muy rico que nos tomaran en cuenta a los docentes que ya están en fusión, como para decir cómo podemos ahora evolucionar, ¿no? ¿Cómo creemos que estos libros en los próximos años podrían seguir respondiendo a las necesidades de la educación preescolar? ¿Usted qué opina sobre eso, maestra? Yo creo que eso es parte fundamental de que nuestro sistema educativo mejore. Sí. El que los tomen en cuenta a todas y a todos los maestros siempre va a ser lo que va a ir dando pues una mejor calidad, una mejor excelencia, y yo aquí sí creo que pues ahora quienes ustedes podrán verse ya en unos días como docentes, pues tienen esa gran tarea y esa gran Sí, labor, claro. ¿no? De que, como alguna vez yo lo dije, de que no cierren la página y de que siempre busquen, a lo mejor, pues yo también así, ¿no? A lo mejor ustedes dirán, no, pues ya está en un libro, ¿no? A lo mejor yo también tengo maestras que veo y dije, no, de verdad, o sea, cuánto los admiro, cuánto las admiro, ¿no? Sí. Compañeras maestras, de mis compañeras también innovadoras que participaron, que yo les admiro muchísimo por lo que hacen, por hasta donde han avanzado. Y entonces yo creo que es ahí donde cabe la pregunta, ¿no? Todo es perfectible y creo que ustedes tienen, y que este podcast sea para maestras y maestros normalistas, tienen un gran reto.
Y ese gran reto parte desde cuando están trabajando en el aula, desde cómo están enfrentándose al día a día, a la práctica, desde la actitud, desde cuando llegan al aula, desde la actitud con la que llegan a trabajar, a desempeñarse, no solamente frente al grupo, sino en la comunidad precisamente educativa, ¿no? Porque sí es eso para ustedes, es un gran reto que la verdad las hace fuertes y les da la oportunidad de que cuando lleguen a la práctica nos llegan totalmente desconectadas, ¿no? Sí. Hablabas de los consejos técnicos, el conocerlos es algo que pues también nos va enriqueciendo, claro. ¿no? Y nos va fortaleciendo de hacia dónde vamos. Entonces, pues eso es lo que a nosotros nos queda, ¿no? Ahorita a ustedes les queda ese reto y les queda esa misión de mejorar. Sí, Y yo maestra. creo que más que un reto también es entenderlo como una responsabilidad, ¿no? Porque como usted lo mencionaba al inicio del podcast, no es ya terminé mi carrera y hasta aquí llegué, sino entender que como futuros docentes tenemos la responsabilidad de seguir informándonos y seguir creciendo, porque al final de cuentas no solo es por nuestros aprendizajes, que es muy importante, pero a nuestro cargo hay miles de mentes pequeñas que esperan aprender, ¿no? Y que tú cómo lo vas a lograr como docente y cómo vas a irlo evolucionando. Y creo que también estos espacios que se nos generan en la escuela son muy gratos y muy ricos, porque realmente, de verdad, yo agradezco ser de las posibilidades de las compañeras, ser una de las elegidas para poder tener esta entrevista el día de hoy con usted. Me llevó una grata experiencia. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por su tiempo, de verdad. Como lo dije al inicio, yo sabía que no nos iba a defraudar, que iba a ser muy enriquecedora y de verdad aprendimos muchísimo, porque como docentes eso debemos seguir haciendo, ¿no? Aprendiendo todo el tiempo, porque los contextos cambian, todo va cambiando a su paso, entonces tenemos que seguir informándonos, creciendo para poder seguir impartiendo todo esto como usted lo ha hecho hasta ahora. Y reconocer, ¿no? Que usted no pierde de vista el cambio. A usted lo mencionaba, nos decía, hay docentes que creen que es una buena oportunidad de trabajo, hay docentes que contradicen todo lo que está escrito, ¿no? Pero usted lo ve siempre como oportunidad de crecimiento, y de verdad muchas gracias por ese aprendizaje, maestra, porque a lo mejor uno, si hubiera trabajado en el proyecto y decir, yo fui parte de quien lo elaboró, podría casarse con la idea de que está todo bien. Y usted nos abre la experiencia de decir, bueno, podemos mejorarlo. Entonces, Siempre. creo que es una gran oportunidad, maestra. Así es, y yo la verdad les quisiera dejar este mensaje. Hace unos días que tuve la oportunidad de estar aquí del 50 aniversario y estar cuando develamos la placa de mis compañeras, yo dejaba un mensaje para los docentes y para las maestras y para las futuras generaciones que vendrán. De verdad, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de ser docentes, asumimos un gran reto. Yo creo que a veces creemos y pensamos que solamente vamos a trabajar unas horas, y no. Ser docentes es de los trabajos más demandantes. Pero una de mis compañeras un día me dijo, hoy tengo una deuda con la sociedad, porque mucha de mi formación fue de escuela pública. Hoy yo tengo una deuda con la sociedad, y esa deuda que tengo que pagar con la sociedad implica que a lo mejor me esfuerce, que a lo mejor me esmere, que a lo mejor me dedique un poquito más. Ustedes hoy se están formando en una escuela pública, ¿no? Y por ser de esa escuela pública, ustedes tienen esa deuda también de poner en alto el nombre. Todos los normalistas y todas las normalistas tienen esa deuda de poner en alto el nombre de su escuela. Yo decía ese día, para mí fue un orgullo cuando nosotras egresamos, de verdad, que cuando salimos, todas obtuvimos una plaza por examen. Wow. Todas. Increíble. ¿No? Y entonces eso habla de la dedicación y del esfuerzo, y de que no dejábamos de ir sin el uniforme, y de que a lo que nos pedían nosotras, sí maestra, porque esa actitud con la que vamos a ir enfrentándonos precisamente, esa disposición con la que nos estamos enfrentando al día a día, pues es la realidad de un docente, ¿no? No podemos cerrarnos a la posibilidad que en este humanismo realmente ya no va a haber tanta exigencia, o de que ya no va, de verdad quisiéramos, ¿no? Que a lo mejor la vida fuera más fácil o más relax, ¿no? Pero no, ser docente implica un gran reto, y ser docente implica, y de verdad yo
sí les admiro que estén aquí, verlas, ver las ganas que tienen, y yo estoy segura que en algún momento también las veré plasmando su nombre en algún libro para que se quede para siempre, porque es precisamente de eso de lo que se trata la vida, ¿no? De que ustedes dejen una huella y de que también algún día pues puedan poner en alto el nombre de su escuela. Para mí es un orgullo el haber sido egresada normalista, es un orgullo el haber tenido a los docentes que tuve, que hoy atesoro con cariño, porque realmente nunca me dejaron sola, siempre estuvieron tras de mí en la práctica, siempre estuvieron ahí, y eso fue lo que me formó y eso fue lo que me fortaleció cuando fui practicante. Hoy ustedes tienen a sus docentes que seguramente no las dejan ni de broma ir a la práctica sin un plan de clase, ¿no? Claro. Y entonces esas cosas pequeñas que se van sumando durante nuestra formación, al final de cuentas tienen grandes logros, y van a ver que pronto en admisión van a estar. Gracias, maestra. Que sí, muchas gracias, así será. maestra. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Pues bueno, creo que es el momento de ir concluyendo el podcast. Le volvemos a agradecer el espacio que nos brindó y la contribución, más que nada, la disposición y las ganas con las que vino a nuestra escuela a darnos esta plática tan grata. Y pues muchas gracias. Esperamos que esto haya sido también grato para usted, maestra. De verdad, gracias por los conocimientos que nos da el día de hoy, y no solo como en su trabajo dentro de los libros, sino lo que nos deja de ser como su persona. Nos dejó ver la gran visión que tiene respecto a la vida, ¿no? Y que siempre podemos mejorar y mejorar y mejorar, y de verdad es algo que le aprendemos y que nos llevamos con mucho, mucho cariño. Muchísimas gracias. Gracias por habérmelo permitido. Yo sé que a lo mejor, ¿no? En la vida siempre vamos a tener también nosotros esta parte dual, ¿no? A lo mejor también tenemos dificultades, retos y cosas que a lo mejor no nos van a salir tan bien, pero lo más importante, yo siempre le decía a los niños en el aula, yo siempre puedo si lo vuelvo a intentar. Claro, entonces hoy nos quedamos con esa misión de que quizás en algún momento no nos salga, quizás no nos salga la primera. Y no está mal tampoco. Pero si lo seguimos intentando, muy, muy seguramente pues vamos a ir a pasos pequeños avanzando. De los errores se aprende, ¿no, maestra? Así es. Efectivamente. Muchas gracias. Yo también, para mí es un honor. Gracias. La verdad, les agradezco a sus mentores el que me hubiesen invitado, porque pues para mí es un gran orgullo y un placer platicar con chicas que tienen estas ganas de Gracias, maestra. avanzar. Yo creo que el orgullo es mutuo también, decir que es egresada de aquí, que podemos estar en este camino, de verdad nos llena, yo creo que el alma. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos de este capítulo de Voces y Saberes y esperamos contar con su participación en el siguiente capítulo. Nos vemos pronto. Voces y Saberes. El podcast